no había recordado lo que es, lo que es la recuperación. Bien, atentos, miren. Ya, gracias. Miren, chicos, vamos a hablar ahora de lo que es la nacionalidad, ¿ya? Nacionalidad. Hay, el Perú tiene tres clases de nacionalidad, ¿se recuerdan? El peruano de nacimiento, el peruano de nacimiento, ¿quién más? El peruano por naturalización y el peruano por opción. Ujú. Bien. En la Constitución dice así, la nacionalidad no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad. Salvo por renuncia expresa. Significa que si yo quiero perder mi nacionalidad, tengo que renunciar a ella. Pero, ¿y se puede recuperar? También se puede recuperar. Pero eso es del peruano de nacimiento. El peruano de nacimiento puede renunciar y puede recuperar su nacionalidad. En cambio, en estas dos nacionalidades, que no es de nacimiento, dice que el presidente de la República puede cancelar la nacionalidad por falta grave que cometan estas personas o seguridad nacional. ¿Ya? Bien. Les conté el caso de PPK. PPK nació en Loreto, sus padres son extranjeros, pero él nació en Loreto y esperó el nacimiento. PPK en los 80 renuncia a la nacionalidad peruana, porque en ese tiempo, entre Estados Unidos y el Perú, no había convenio de doble nacionalidad. Si alguien quería tener nacionalidad americana, entonces tendría que renunciar a la nacionalidad peruana. Pero hoy ya hay convenio de doble nacionalidad. Un peruano puede ser americano a la vez. Entonces, cuando hay convenios de doble nacionalidad, entonces no es necesario renunciar a la nacionalidad peruana para obtener la otra nacionalidad. Pero si no hay convenios, eso sí tendría que pasar. Bien, entonces PPK había renunciado en los años 80 a la nacionalidad peruana para ser americano, pero como es un peruano de nacimiento, transcurrido el tiempo, ¿no? Y cuando ya tenía aspiraciones a llegar al poder, de Alejandro Toledo, PPK recupera la nacionalidad. ¿Ya? Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas sobre nacionalidad. Ahora, la otra clase, ¿y quiénes son para nacimiento? Él nació aquí, el abandonado de padres conocidos, y la ley le llaman a ellos expósito. El expósito. ¿Quién es el expósito? El niño menor de edad de padres desconocidos, pero abandonado dentro del territorio nacional. Y el hijo de peruano de nacimiento. El hijo de peruano de nacimiento que nació en el extranjero y que por derecho a sangre va a tener la nacionalidad peruana. Ejemplo, Forsyth. Forsyth, el exalcalde de La Victoria y candidato, exalcalde, es candidato a la presidencia de la República, nació en Venezuela, pero su padre es peruano de nacimiento, por lo cual por derecho a sangre también es peruano de nacimiento. ¿También? Bien. ¿Y quién es peruano por naturalización? Extranjero que muestra voluntad de serlo. Entonces, ese extranjero que ha venido a Perú y que está radicando legalmente ya 2 años y cumple con todos esos trámites administrativos y requisitos como radicar legalmente los sellos de Perú, no tener antecedentes penales, no tener solvencia económica y moral, entonces podría tramitar su nacionalidad. Pero también hay otro peruano por naturalización, aquel extranjero o extranjera que le ha prestado servicios distinguidos al país y que por solicitud del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo le confiere por resolución legislativa la nacionalidad peruana. Ejemplo, jóvenes, de repente no sé, una sílaba política cubana, que es una experta enseñando voleibol, y eso es un hecho real, consiguió un trabajo en el IPD, ¿no? Y por sus años de labor, sus esfuerzos
y sus logros, porque de repente Perú ha logrado sacar medalla de oro en las Olimpiadas en voleibol juvenil, ¿no? Se le puede conferir la nacionalidad por servicios distinguidos al país. Y el otro es el peruano por opción, el extranjero que se casa con un peruano, bueno, extranjera que se casa con un peruano o extranjero que se casa con una peruana. Y lo digo así porque si un extranjero se casa con un peruano, o sea, si un varón peruano se casa con un varón extranjero en su país de residencia, por ejemplo en Argentina, cuando estos dos varones quieren regularizar ese matrimonio en Perú, no se va a poder hacer. ¿Sabían eso? Quizás legalmente en Argentina la ley lo va a amparar, porque hay unión civil ahí. Pero si un peruano, varón, se casa con un argentino, varón, en Argentina eso es legal. Pero ya casados en Argentina, ellos van a querer tramitar ese matrimonio y validarlo en el Perú. No se va a poder hacer, porque la ley peruana dice que el matrimonio civil es la unión voluntaria entre varón y mujer. En el Perú el matrimonio todavía es heterosexual. En algunos países ya es homosexual. Creo que el Perú es el único país de América Latina, perdón, de Sudamérica, que no se permite la unión civil. Ya creo que hasta Bolivia ha cedido eso. ¿Se explican por qué? Porque somos muy conservadores por la religión católica, ¿no? Recuérdense que nosotros hemos sido la capital del virreinato. Aquí ha estado la Iglesia Católica muy fuerte, ¿sí? Tanto es así que, mira, tanto es así que en la Constitución dice que nosotros tenemos libertad de conciencia de religión, pero dice que el Estado peruano reconoce a la Iglesia Católica, ¿no? Por la labor que ha hecho a lo largo de los años en la cultura y en la moral del país. Habla de la Iglesia Católica, pues. No es que somos, no tenemos libertad de conciencia de religión. ¿Y por qué no habla así de la Iglesia Evangélica, etcétera? Por eso, somos muy conservadores. Bien. Siguiente. ¿Quién más sería peruano por opción, aparte del extranjero que se casa con peruana o peruano? El niño de padres extranjeros que radica de los 5 años. O sea, si ese niño se trae de los 5 años y sus padres son extranjeros, y el niño hace su primaria, secundaria en el Perú, y cuando este niño ya cumple 18 años, tiene la opción de decir, Perú, también quiero ser peruano, y tendrá la opción de esa nacionalidad, peruano. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa si ese niño es de Kuwait? Entonces nosotros tenemos que ver si entre Perú y Cuba hay convenio de doble nacionalidad. Y si no lo hay, entonces si el niño quiere ser peruano, tendría que renunciar a la nacionalidad de Kuwait. Y si el niño quiere ser de Kuwait, tendría que renunciar a la nacionalidad peruana. Simplemente no tomaría esa opción. ¿Está bien? Bien, Maris. Muy bien. Continuamos con el feedback, ¿ya? Con el feedback. ¿Qué más podemos hablar con respecto al Estado? Ya. Con respecto al Estado, lo que más viene también es este temita, el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de ese principio de gobernanza. Y cuando hablo de principio de gobernanza, es la forma en que se ejerce el poder, o sea, el gobierno y todo su aparato gubernamental, que es el gobierno nacional, o por el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, su forma de actuar debe ser de acuerdo a la Constitución y la ley. Ah, ya. Buena pregunta, ¿no? Profesor, entonces yo dónde tramito mi nacionalidad, profesor, porque yo soy venezolano. Fácil. Si cumple ya 18 años
y ya estás legalmente en Perú, entonces vas a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Es allí donde se tramitan las nacionalidades. Bien. El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es un principio de gobernanza. Es el Estado de Derecho. Es un principio donde todos los actos del Estado, de sus funcionarios, de sus servidores, del sector privado y de nosotros, las personas y ciudadanas y ciudadanos, tenemos que ver siempre la Constitución y la ley. O sea, nuestra conducta debe ser de acuerdo a lo que diga la Constitución y la ley. Es un Estado de Derecho. O sea, profesor, si yo quiero romper o ir contra un Estado de Derecho, tengo que hacer actos ilícitos, ilegales. Por ejemplo, comprar un celular de dudosa procedencia. Se rompe el Estado de Derecho, porque es un delito. Se llama receptación. Profesor, pasarme la luz roja, Estado de Derecho. Profesor, la corrupción de los congresistas, Estado de Derecho. Profesor, la corrupción de los expresidentes, se rompe el Estado de Derecho. Profesor, la intervención del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial se rompe este derecho. Se rompen los principios del equilibrio de poder tipificado en la Constitución. Entonces, ese principio de gobernanza, ¿no? Donde lo que impera es la ley, es Estado de Derecho. Ahora, ¿cuáles son los elementos del Estado de Derecho? Uno, el imperio de la ley. Dos, la división de poderes. Tenemos poder legislativo, ejecutivo y judicial. Un poder legislativo no puede avasallar o viceversa. Un poder ejecutivo no puede intervenir en el poder judicial porque son autónomos, son independientes. Legalidad en la administración pública. Legalidad, o sea, cuando el Estado ejerce su poder, debe hacerlo de acuerdo a la ley. Y suficiente control judicial, y es un principio de la Constitución, el poder emana del pueblo, y quien ejerce el poder lo hace con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y la ley lo establece. Es un principio. Entonces, el poder no es absoluto. Entonces, un Estado de Derecho va a haber equilibrio de poderes y el presidente, que tiene el máximo poder, su poder está limitado por la propia Constitución y la ley. Y otro principio del Estado de Derecho es el respeto por las libertades fundamentales, el respeto por los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un grupo de estudiantes era a protestar porque se encareció el precio de las matrículas en las universidades públicas y a raíz de esa represión excesiva de la policía ha causado la muerte de 5 estudiantes universitarios. Ajá, se ha roto el principio del Estado de Derecho. ¿Eh? Muy bien. Ah, preguntas, Juanes, preguntas. ¿Alguna pregunta? Voy a subir vamos a hacer ahora fin. Vamos a resolver entonces, si no hay preguntas. ¿Están viendo? ¿Lo están viendo? Sí. Ah, ya. ¿Y cuál es el principio del Estado de Derecho? Respetar los derechos humanos, respetar la Constitución, vivir en democracia, vivir con respeto a los derechos humanos, vivir, tener esa convivencia democrática. Eso es la razón del derecho. El orden, el bien común, el respeto de los unos a los otros, la lucha contra la delincuencia, la criminalidad. Es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho nace en Alemania. Estado, estatus.
status orden. Bien, uno, marquemos la uno, es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. O sea, ese conjunto de aspectos materiales y inmateriales, tangibles e intangibles, como puede ser sus casas, sus técnicas agrícolas, sus creencias, sus tradiciones, su lengua, que, que nosotros percibamos esa diferencia con otras culturas. ¿Cómo se llama, Juanes? La identidad cultural, ¿no? ¿Qué es la identidad cultural? El conjunto de rasgos propios de una cultura que permiten diferenciarse de las otras. ¿Ya? ¿Y qué es la diversidad? Definamos de eso. La clave es avión, un avión. La dos, ¿qué es? ¿Qué es diversidad cultural? Cuando se habla de diversidad cultural, se está hablando de qué. Cuando hablamos de diversidad cultural, ¿de qué hablamos? De la expresión, de las manifestaciones de las distintas culturas. La expresión, la forma de expresarse, de manifestarse. Ujú, eso es. Y cuando hablo de interculturalidad, inter, de la relación entre culturas, pero con respeto e igualdad, ¿no? Cuando hablamos la pluri es la relación de distintas culturas. Cuando las culturas se relacionan entre ellas, ¿no? Y ahí se nace la mistura, nace el mestizaje, ¿no? Es una fuente dinámica de representación. Y la multi, pues la multi es el reconocimiento a las múltiples culturas, pero que no necesariamente estas culturas se relacionan. Ujú. Hay una película, una película cómica que es de Sohan, creo, ¿no? Un israelí que llega a Nueva York, ¿no? No sé si se recordarán. Y por ahí había una comunidad de musulmanes, ¿no? Etcétera. Pero en Nueva York es eso, ¿no? O sea, hay gente, el peluquero, claro, es, ¿no? Soja, ya. Entonces, en Nueva York hay distintas culturas, ¿no? Pero esas culturas no se relacionan. Son como para ser los pequeños guetos en la ciudad, y eso se llama pluricultura. Y creo que lo mismo está pasando aquí en Venezuela, pero con los venezolanos, ¿no? Los venezolanos parece que no se están integrando a la sociedad peruana. Pues, como han venido en gran cantidad, ellos hacen su propia fiestas, ¿no? Entonces, se puede hablar que ese es pluri, perdón, multi. La pluri es cuando distintas culturas se relacionan, se fusionan, etcétera. Bien, dos, ¿qué marcamos las dos? Acá, bien, en cambio, la dice, en el segundo espacio, normalmente se propone una evaluación igualitarista, o sea, político-social, de las relaciones entre culturas. Ya. Entonces, y relación igualitarista es inter, ¿sí o no? Inter. Bien, entonces yo busco inter. Uno puede ser dedo o puede ser avión, ¿sí o no? Pero tengo que buscar el espacio acá para dar la clave. Los conceptos de inter y multi tienen muchos puntos de semejanza. Refiriéndose a la convivencia en comunidades humanas de personas con distintos bagajes culturales. Sin embargo, la A se contenta con señalar y valorar la pluriculturalidad, ha venido ignorando los vínculos políticos históricos. Ignorando los vínculos. O sea, profesor, yo me contento con reconocerlo, pero ahí no más queda. Ese concepto de
La multi, ¿no? Muy bien, avión, avión. Siguiente, tres. La diversidad cultural es un aspecto importante del país. Reconocerla y valorarla permite en la sociedad que se conviva de manera inclusiva y respetuosa. En este contexto, la interculturalidad se entiende como la horizontalidad, la relación igualitaria, respeto, tolerancia entre las culturas. ¿Sí? ¿Qué marcamos? Bien, dedo. Bien, chicos, ¿ah? Dedo. Cuatro, el reconocimiento histórico de los huachaques en la costa norte y los sucacoyus en la sierra sur contribuyen a consolidar nuestra peruanidad. Bien, ¿qué es la peruanidad? La peruanidad es el amor, es el orgullo hacia lo nuestro. Esa es peruanidad, ¿sí? ¿Y cuáles son los aspectos que fortalecen la peruanidad? Los aspectos que fortalecen la peruanidad son, uno, conocer nuestra historia. Dos, conocer el heroísmo de nuestros patriotas. Tres, valorar nuestras ciudades. Tenemos tres ciudades declaradas como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad del Cusco, el Centro Histórico de Arequipa y el Centro Histórico de Lima. Cuatro, valorar nuestros idiomas originarios. Tenemos 48 idiomas originarios. Cuatro están en la zona andina y 44 en la selva, en la Amazonía. Cinco, revalorar nuestra infraestructura y conocimiento agrícola. Ese conocimiento ancestral, ¿no? Y el manejo de los diversos climas. Podemos ver en la sierra los andenes y esos andenes están desde lo más profundo hacia lo más alto. Y no todos los vegetales crecen en todos esos andenes, ¿no? Misma especie, ¿sí o no? Que lograron determinar que por los pisos altitudinales hay microclimas y por eso son andenes, como pequeños laboratorios, ¿sí o no? Así es. ¿Qué más? Otro aspecto, promover la interculturalidad. Es un aspecto que fortalece la peronidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros como ciudadanos limeños, ¿no? Cuando tenemos relaciones, por ejemplo, de tipo en la sociedad, colegio, universidad, calle, ¿no? Con un shipibo, con un aguayánica o con un señor que viene de los Andes, ese trato amable, cordial, ¿no? Ese tú a tú o ese respeto mutuo. Realmente nosotros nos sentimos superiores a esas personas y es más, había un expresidente que está en el más allá que había sacado una editorial de comercio, ¿no? Hablando de que suena segunda clase, ¿no? Un sentido peyorativo, segunda clase, o sea, nosotros somos primera clase, totalmente, ¿no? Ajeno al concepto de la interculturalidad. Y por último, las políticas de inclusión social, ¿no? Esas políticas que el Estado busca darle ciertos beneficios a las personas más vulnerables, menos beneficiadas de este crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Bien, entonces, ¿qué malcriada es la cuatro?
¿Qué manteníamos en la 4? Así es. Y yo soy compositor del Perú, ¿no? Los huachaques son especie de inundaciones, ¿no? En los centros agrícolas, ¿no? Y también, eso también conocido como los pollos en la sierra. Sí me ve, como esos surcos que se hacen, ¿no? Así es. Técnicas de infraestructura agrícola usadas por los tíos. Bien, casa. Siguiente, 5. ¿Qué marcamos las 5? Enano, puede ser, ¿no? El enfoque intercultural debilita el sentido de pertenencia. No, no, la fortalece, ¿sí o no? Claro, porque yo tengo un enfoque intercultural y yo respeto a otra persona, ¿no? Claro, y forma parte de la convivencia democrática, ¿sí o no? Bien. Diferencia cultural es un derecho de las comunidades. Sí, ¿no? Claro, porque soy diferente, ¿no? Mi identidad cultural es distinta a la tuya, es mi derecho, ¿no? Es más, es un derecho humano, jóvenes. El derecho a la identidad cultural es un derecho humano. Ya. Y la identidad es considerada un fenómeno objetivo porque la identidad cultural tiene aspectos abstractos, materiales y inmateriales, ¿no? Ujú. De repente yo me siento distinto a ti, pero de repente como otros ojos dicen, no, son iguales, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la selva y entras a los achánicas, luego te vas a los ciclos conivos, y tú dices, mami, papi, ¿cuál diferencia? Yo lo veo iguales. Oh, ¿no? Bien. Y la diversidad cultural es parte del patrimonio intangible que son ustedes. Las expresiones, la lengua, las creencias, las expresiones, sí, ¿no? Clave. Bien, chicos, esa pregunta no es fácil, ¿ah? Verdadero. Entonces, la clave total sería falso, verdadero, ¿no? Enano, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Bien. Esto lo ven en geografía también, ¿no? El Servicio Nacional Forestal de la Fauna Silvestre, junto con la División de Protección del Ambiente de la Policía Nacional del Perú, recuperaron y luego de una evaluación de condiciones físicas liberaron a un ejemplar del cóndor andino que iba a ser utilizado en el Jaguar Fiesta. El Jaguar Fiesta es, por decirlo, una tradición que viene de años atrás y celebra normalmente las fechas de que no sé qué fechas son, yo no he ido ahí a esa zona todavía, pero era un encuentro de dos mundos, ¿no? Era una lucha entre, entre el mundo andino, que representado por el cóndor, y el toro, que representa a Europa, ¿no? A España, al castellano, etcétera, ¿no? La guerra de dos mundos, ¿no? Muy bien, consiste en amarrar al cóndor en el lomo del toro, y es una fiesta, pues, ¿no? Bien, ¿qué más dice ahí?
Por otro lado, si en aras de proteger a esta especie en peligro de extinción, ¿no? El cóndor, y evitar el maltrato animal, los pobladores varían la forma en que simbolizan el enfrentamiento entre mundos andinos e hispanos. Entonces, sería correcto afirmar que, entonces, ¿qué pasaría si ponemos ya no el cóndor, sino el pollo? Ese pollo de Jeve que tiene un sonido fuerte, profe, ya. Se celebra la tradición, porque la tradición va a seguir siendo la misma, ¿sí o no? O sea, la tradición perdura de generación en generación. No sé si lo comenté la semana pasada, pero la diferencia entre una tradición y una costumbre, ¿cuál es? La tradición, la tradición es la que se va a celebrar en fechas específicas, es la idea central, es el núcleo, es el corazón, ¿no? Y que eso se va a transmitir de generación en generación. En cambio, la costumbre es la forma en que nosotros abordamos una tradición, es la forma en que nosotros vamos a celebrar la tradición. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Juan? ¿Se entiende? Entonces, si aquí se quiere evitar el sacrificio del cóndor y ponemos, no sé, a un cóndor de plástico, un peluche como cóndor, entonces se celebra la tradición, ¿sí o no? Sí, se celebra la tradición, se celebra la tradición, pero con ya la forma de celebración ha cambiado, que se está cambiando la costumbre. Otro ejemplo, los 24 de diciembre para 25 ya todo el mundo está, ¿no? Ajetreado, llega la Navidad. Y no en todos los hogares del Perú y del mundo se celebra de la misma manera. Algunos arman nacimientos, algunos en el nacimiento se saca el niño Jesús, lo lleva a la iglesia para que le echen el agua bendita. Otros arman árboles, otros simplemente no arman nada. Otros arman su árbol y a las 12 ponen los regalos bajo el árbol para que los niños lo abran, porque supuestamente llegó San Nicolás o Papá Noel y entregó los regalos, ¿no? Esa forma en que yo celebro, que es distinta de todos los hogares, de esa tradición de la Navidad, se llama costumbre. ¿Han entendido? O sea, entre tradición y costumbre es algo sencillo. El núcleo es la tradición y los átomos que giran alrededor de esa tradición se llaman la costumbre. Y esas costumbres cambian, esas costumbres son dinámicas, van cambiando de generación en generación o de familia en familia. Pero la tradición sigue ahí. ¿Han entendido? Otro ejemplo es el jalapato. El jalapato es una fiesta que consiste en armar un arco y en ese arco, en el parante del arco, la parte alta del arco, amarrar un pato vivo, de patas, cuello hacia abajo. Y los jinetes pasar a toda carrera con el caballo y tratar de arrancarle el cuello al pato. ¿Quién gana? El jalapato, el que se llevó el cuello. Pero hoy esa tradición ha cambiado porque el pato sufría, tenía miedo, jóvenes. Entonces ahora se pone un patito, pero de jeve o de peluche. La tradición se celebra, pero la costumbre se está cambiando. Clave de las 6, beso. 7, casa. 8, elemento del Estado. Conjunto de individuos e instituciones que se están a cargo de la administración y dirección del Estado. Eso es el gobierno, ¿no? Capacidad, capacidad de tomar decisiones llevadas a cabo dentro del territorio. Capacidad del gobierno. Soberanía.
Conjunto de personas que poseen ciertos vínculos comunes como costumbres, nación. Beso la clave, ¿no? Beso. 9, avión. 9, avión. Porque ya hemos hecho estado, ¿no? 10, el territorio peruano que comprende. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo que son 200 millas y el espacio aéreo que lo cubre. Casa. Los órganos constitucionales autónomos, como son el Banco Central, la SBS, Contraloría, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Jurado, Amplia y Renier, esos pertenecen al mal llamado gobierno central, hoy se conoce como gobiernos, ¿no? Gobiernos nacionales. Beso. Y forma de organización donde existe un gobernante llamado presidente que es elegido políticamente por el pueblo. Eso es la democracia, ¿no? El poder emana del pueblo, demócratas. Y quien ejerce el poder lo hace con las responsabilidades y las limitaciones que la Constitución y la ley lo establecen. Ujú. 12 en A. Muy bien, jóvenes, me alegro porque dominan el tema de lo que es identidad cultural, diversidad cultural, interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad. Dominan el tema, se ve en sus respuestas, jóvenes, ¿no? Y es uno de los temas que más viene con el examen, o que está más viniendo en el examen de admisión en civil. Esos conceptos son básicos, elementales, para poder marcar sobre esos temas que están viniendo. Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Bien, cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos, mis. Hasta la siguiente semana. Muy bien, nos vemos. Cuídense, chicos. Yo, profe, gracias por la clase. Hasta luego, cuídense.